te diría que hoy la rebelión es ser liberal. O sea, Ahora, antes, y con relación a esto, perdón que te interrumpa porque dijiste dos cosas muy claves. Primero te quiero hacer algo con referencia a la izquierda, que mucho tiempo es como que en algún punto se sintió minoría incluso en la urna, pero hay como una izquierda disfrazada, ¿no? Que también, como decís vos, utilizando medios de comunicación, utilizando este tipo de cosas. ¿En qué momento empezó a crecer así tan fuerte? ¿En qué momento pensás que se encontró esa estrategia por parte de la izquierda? Muy bien decís. ¿Y por qué en Argentina, Javi, es tan difícil que la lógica predomine? Una cosa que hablaba con Agustín Laje el otro día, ¿no? Es como complicado esto, ¿no? Que hablas con tanta claridad, todo el mundo te entiende, pero hay una resistencia en cuanto a la lógica y esto que te decía de por qué la izquierda o cómo hizo para encontrar este disfraz también, ¿no? bueno, la izquierda básicamente, digamos, empezó a tomar posiciones en Argentina con el primer gobierno de Irigoyen. Ujú, bien, muy bueno. Y, y ahí, digamos, Argentina entró en un proceso de contaminación ideológica que, bueno, digamos, de ser el país más rico del mundo, hoy es 70 y en caída. Esto es muy interesante porque, puesto de esta manera, Ujú, es como que vos entonces empezás a mirar otras cosas, ¿no? O sea, hay un gráfico de uso muy, muy extendido que muestra el ranking de PBI per cápita de Argentina, ¿no? ujú. Y el ranking donde está. Y uno lo que ve es que digo, Argentina empieza a derrapar con Perón, ¿no? O sea, digo, o cuando se va Perón, si vos querés. Ujú. La realidad es que ese gráfico puesto en esos términos, desde mi punto de vista, y esto yo lo puedo decir con total, digamos, claridad y con forma abierta, porque a nadie se le va a ocurrir a mí de tildarme de peronista, No, obvio. eh, digo, lo que pasa es que yo no soy gorila, ¿no? Digo que no es una diferencia trivial, ¿no? Ujú. Eh, entonces lo que vos ves es que es cierto que Argentina empieza en ese momento, o sea, seguía estando, a ver, Argentina estuvo entre los 5 mejores países del mundo hasta que llega Perón, ¿no? Y ahí, digamos, es como que empieza a perder posiciones. Bien. Entonces, ese gráfico da la sensación que entonces la madre de todos los males es Perón, ¿sí? O sea, y el peronismo. Lo primero que hay que decir es que, digamos, el problema no solo fue el peronismo, sino lo que vino atrás que quisiera hacer peronismo sin Perón también, ¿no? O sea, Digamos que el peronismo de Perón te cerraba más que el peronismo actual y el de los últimos años. no, digo, a mí no me cierra el peronismo de ninguna manera, pero Bien. a lo que voy es, digo, los que vinieron atrás quisieron hacer peronismo sin Perón, digo, lo cual, digo, el Claro. problema era hacer peronismo. Digo, ahora, yo tengo, pero la realidad es que vos para empezar ese proceso de decadencia, eso vos requerís de una determinada cantidad de tiempo para, digo, generar, digo, las instituciones que terminen generando ese daño y todo eso. Y cuando vos te fijas, las instituciones más nefastas del gobierno de Perón, en realidad no las creó Perón, las creó el régimen conservador que dio el golpe del 30. Terrible, Entonces, sí. cuando vos empezás a mirar las cosas, digo, entonces decís, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? Entonces, es cierto que en todo ese tramo Argentina no pierde posiciones relativas. Pero cuando vos empezás a mirar el PBI per cápita, ¿qué es lo que pasa? Vos tenés que Argentina terminó el siglo XIX con el PBI per cápita más alto del mundo. Digamos, durante los primeros 15 años del siglo XX estaba cabeza a cabeza con Estados Unidos y venía ahí palo y palo. Qué terrible Sin eso. embargo, con la llegada de Irigoyen se empieza a producir una separación. O Ujú, sea, Estados Unidos se empieza a cortar, empieza a crecer y Argentina crece mucho menos. ujú, Y por otra parte, como los que venían atrás estaban muy atrás, entonces Argentina estaba ya teniendo un problema interesante, por decirlo de alguna manera, y los datos en términos de ranking no lo reflejaban porque los que venían atrás estaban muy atrás. Entonces Argentina no es que no perdía posiciones en el ranking porque estaba haciendo las cosas bien. En realidad
era porque los que digamos, había sido muy desarrollado y entonces y los otros estaban alcanzando, y vos ves el problema de Argentina, cómo se separa Estados Unidos. Esa es, si vos querés, la explicación hasta el 30. Bien. Después, durante la década del 30, todos más o menos hacen las mismas estupideces, ¿sí? Digo, ahora, digo, por ejemplo, la creación del Banco Central Ujú. en 1935, básicamente, el Banco Central se crea para estafar a la gente. Concretamente, lo que hace Federico Pinedo, o sea, el abuelo del inútil que era senador del PRO, digamos, hasta hace poco, el hijo de remil puta ese, cuando va a defender la creación del Banco Central, dice, no, bueno, en todo el mundo están haciendo estas instituciones, algo el mundo tendrá, ¿no? Y vos sabés Sí. que los que se oponen a la creación del Banco Central son los socialistas, digamos, en especial un diputado socialista que se llamaba Dickman. Ujú. Digo, y era el que, digamos, y está muy bueno, hay un libro de Silverberg que sobre el caso de la creación del Banco Central, que lo recomiendo enfáticamente. Ujú. Editorial Unión lo tiene editado, o digamos, alguna de estas editoriales liberales, digamos, eh, y ahora no me acuerdo bien cómo se llama, digamos, pero es sobre dos temas, y la otra parte es sobre tributación. Y entonces, por ejemplo, ahí te cuenta que el Banco Central se creó por 40 años, o sea que en 1975 deberían haberlo cerrado. Pero digo, al margen de eso, claro. Ahora, pero ¿por qué crean el Banco Central? Porque vos venías de la Gran Depresión, tenías un fuerte deterioro en los términos de intercambio, o sea, Argentina estaba complicado con eso, y los grandes terratenientes de Argentina, si vos querés, en la terminología que usan los peronistas, la oligarquía, Ujú. estaba endeudada en pesos oro. Bien. Entonces, como le cayó el precio del bien que vendía y los insumos permanecían en los mismos niveles, casi todos estaban quebrados. Entonces, ¿qué es lo que hizo el sorete hijo de remil puta de Pinedo, junto, digamos, a la mierda de Perevich y al sorete de Bosch? Crearon esa institución nefasta que se llama Banco Central, ¿para qué? Para generar una devaluación. Bien. Entonces vos tenías un determinado tipo de cambio y ahora era más alto. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Tus reservas medidas en moneda local ahora eran más altas. Bien. O sea, en oro eran lo mismo, pero en moneda local era más alta. Eso genera un resultado por tenencia. Y ese resultado por tenencia, el Banco Central lo usa para dárselo a los bancos y que salve de la quiebra al sector agropecuario. Increíble. Increíble. Y la inflación, que era hasta ese momento promedio de toda la historia argentina, hasta ese momento, que era 0,9% anual, salta al 6% anual. Ha dicho Dickman, esto estaba siendo creado para estafar a la gente. Esa situación, digamos, generó mucho resentimiento. La creación de la Junta Nacional del Grano también fue otra estafa, porque básicamente lo que hacía era ponerle caro el precio de los alimentos a la gente. Es decir, la Junta Nacional del Grano se creó básicamente para poner un precio sostén, o sea, otra medida a favor del campo. Entonces, si vos te fijás, se creó toda una situación donde eh, los malparidos estos de Pinedo, Bosch, Brevis, básicamente gobernaban en favor de la oligarquía y en contra de la gente. O Tremendo. sea, hay un Tremendo. régimen fascista de dos patas, donde estaba por un lado los políticos chorros y del otro lado estaban los empresarios. Esa situación a lo largo de 15 años genera un nivel de resentimiento enorme y ese guante lo levanta Perón. Bien. Entonces, terminada la Segunda Guerra, Perón tiene que elegir entre moverse hacia el socialismo, el comunismo, ¿sí? O, digamos, girar hacia el liberalismo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace?
él habla de la tercera posición, ni yanquis, ni marxistas, peronistas, o sea, que en realidad era, digamos, básicamente la vía fascista, ¿no? Digamos, que es Mussolini. De hecho, Hitler era un admirador igual que Perón, un admirador de Mussolini. Y de hecho, el propio Perón reconoce que el peronismo es nacionalsocialismo, o sea, igual Increíble. que, Sí, sí, sí. o sea, un partido nazi, ¿sí? Sí, sí, Porque sí. el nacionalsocialismo es nazi, o sea, el Vos sabés nazi viene que, justamente de vos, ahí. vos sabés, Javi, que internacionalmente es como vos decís en cuanto a las miradas de los historiadores, pero obviamente que en Argentina está disfrazado eso, pero internacionalmente en la historia lo No, manejan claro, como y decís. vos sabés que lo interesante, lo que dice Perón, que es impresionante, Perón, cuando le preguntan sobre el justicialismo, por qué se llama justicialismo, lo que dice Perón es que en realidad le daba vergüenza llamarse socialista, entonces lo que hace es, le pone justicialista por el tema de la justicia social. La realidad es que es post, digo, con el diario del lunes todos somos técnicos, o sea, Sí, claro. a mí, digamos, yo de mi perspectiva liberal y ya, digamos, gente las obras de Mises, la teoría del dinero y el crédito y lo que es precisamente la obra socialismo, y que desde mi punto de vista el debate lo ganó Mises, aunque digamos en algunos lugares sostienen que lo ganó Oscar Lange, lo cual es falso, pero no es un tema menor. Digamos, Oscar Lange estaba en la Universidad de Chicago, o sea, pero no quiero entrar, digamos, en ese tema porque, digo, o sea, Sí, sí, yo tengo la camiseta puesta y, digo, voy a explicar por claro. qué está mal lo que dijo, lo que dice Oscar Lange y por qué estoy a favor de lo que dice Mises, pero, digo, como soy austríaco, es como que alguien va a creer que es un problema de opinión sesgada. Entonces, no, digo, no voy a entrar en esa discusión, digo, porque aparte si la hacemos, viste, es larguísima y se nos Sí, va sí, todo el obvio, obvio, vivo. obvio, obvio. Entonces, ahí la realidad es que, desde mi punto de vista, Perón debería haber vuelto al orden liberal, pero Bien. bueno, no, creó el fascismo de tres patas que consta en políticos chorros y empresarios y la tercer pata son los sindicalistas. Bien, Obviamente que a la luz de los hechos no fue para el culo, porque somos 70 en el mundo y en caída quiere decir que la decisión fue un desastre. claro, Ahora digo, también es muy fácil decirlo, digamos, hoy, parado hoy, ¿no? O sea, obvio. entonces, y tampoco hay que quitarle responsabilidad a los que vinieron atrás. Ujú. Esto está muy bien explicado en un libro maravilloso de mi queridísima amiga, Bien, María Saldívar, donde tiene un libro que se llama Peronismo Demoliciones, y justamente lo que hace María es mostrar que, sí, es cierto, el peronismo fue bravo, ¿no? Fue un problema. Ahora digo, lo que vinieron atrás hicieron lo mismo. ¿Entendés? Cuando viene la Revolución Libertadora, no hace un giro hacia el liberalismo. Si vos lees los documentos de Alzogaray en esa época, te va a decir, había una línea liberal y había una línea socialista y está ganando la línea socialista. Es decir, entonces a lo que voy claro. es que es una simplificación cargarle toda la decadencia de Argentina a Perón, digamos. O sea, esto se empezó a joder con Irigoyen. O Bien. sea, Bien, Javi, te quería preguntar en línea con esto y yéndonos al 2020 y de lo que estás diciendo, si hubiese que, porque leí también una frase tuya, cuarentena cavernícola, muy interesante porque creo que se siente así también. Si lo podemos traducir a la pandemia actual y cómo estamos viviendo, si podés darnos algunos tips o medidas o algunas cosas que por ahí vos hubieses hecho ante una situación así, y bueno, o en realidad el Partido Libertario, cómo hubiese actuado ante un tema así, y bueno, qué percepción tenés con respecto a la pandemia, también desde el punto de vista personal tuyo, ¿no? a ver, primero hay que aclarar la posición del Partido Libertario. Si bien yo soy el presidente honorífico Bien, del Partido Libertario Cava, como bien lo dice, soy presidente honorífico. ¿Eso qué quiere decir? Que no corto ni pincho, ¿ok? bien. Ujú. O Sí, sí, sea, digo, porque yo estoy mucho más involucrado en la batalla cultural.
Entonces, o sea, por eso tengo un Por cargo supuesto. honorífico y por eso no participo en política de modo activo, sino que participo de un modo indirecto dando la batalla cultural. Pero digo eso para que pobre los muchachos del Partido Libertario no tengan que cargar con algunas de las cosas que digo, que digo, no tienen por qué, pobres, estar Claro. pagando los costos de algunas cosas que yo digo. Ese es Bien, el primer punto que digo, vale la pena aclararlo. bien. En cuanto a la cuarentena, sí, efectivamente, yo lo definí como una cuarentena cavernícola. ¿Por qué digo esto? Porque suponete, Manuel, que nosotros estuviéramos en la época de las cavernas Ujú, y andábamos por la vida en taparrabos, ¿sí? ujú, Y en ese contexto viene una peste de esta. ujú. Entonces, digo, ¿cómo harías la cuarentena en ese contexto? Te encerrás en la caverna. Claro. Y bueno, ¿y qué nos hicieron? Nos encerraron en la caverna. Digo, serán cavernas más sofisticadas, con internet, con televisores, digamos, con Vivos, con vivos de heladera, Instagram. microondas. ¿Qué? Con vivos de Instagram, digo. Claro, ¿entendés? Pero, digo, estamos en la caverna. Entonces, por eso lo defino como cuarentena cavernícola. Ahora, yo, digamos, tengo opiniones distintas sobre las etapas de la cuarentena. O sea, para mí la primera etapa está bien lo que hizo el gobierno. La primera etapa es Ujú. correcta. Bien. Esto de que no puedo ir al peluquero me está volviendo loco, se me cae el pelo en la cara y me complica para leer y me complica demasiado la vida. Vos sabés que yo me corto el pelo cuando se me cae sobre los ojos. Igual No te... te noto, Sí, igual te noto bastante peinado. Te noto peinado igual. La gente sí, comenta porque como que te ve que me peinado. seca digamos, con el estilo Eolo, entonces, digamos, me queda peinado por eso, pero igual se me cae sobre los ojos y eso me jode para leer y por ende me jode para facturar, pero bueno, ya lo voy a corregir de alguna manera, o de última le meto un corte al flequillo y a la concha de su madre. Pero al margen de eso, de esa situación, a mí, digo, a ver, aparecía el COVID-19 como era algo que no esperabas y como el sistema no estaba en condiciones, en especial la parte pública de la salud. Ujú. Entonces, básicamente, cuanto peor está tu sistema de salud, vos necesitas guardar la mayor cantidad de gente posible durante la mayor cantidad de tiempo posible. Bien, Entonces, el gobierno decidió encerrar al 87,5% de la población y originalmente era algo así como casi 10 días o algo por el estilo. bien. Para mí esa parte de la cuarentena está bien y yo lo voy a explicar por qué. Primero porque te encontraron en offside, digo, más allá de lo que yo piense, digo, cómo tiene que ser el sistema de salud en una sociedad abierta y todo lo que quieras. Hay algo que cuando vos haces un ejercicio de optimización dinámica, hay algo que se llama condición de estado. Es Bien, decir, mirá, negro, digo, vos tenés que operar sobre la realidad que existe, no la que te gusta. Y eso es una bien, restricción muy importante que algunos, digo, deberían incorporarla más seguido en lugar de estar opinando, ¿sí? En el limbo, por no decir algo, por no decir en una nube de pedos. bien, Entonces, digamos, vos tenés que operar con las restricciones de la vida real. Cuando vos operás con las restricciones de la vida real, ok, bueno, ¿cómo lo arreglo? Bueno, ok, tengo una primera etapa de la cuarentena. En esa primera etapa de la cuarentena, además los medios hicieron un excelente trabajo, que es haber